Llama la Mishnah, Shiur Sheni. Estamos en el prefacio del Rambam a las Mishnayot, segundo Shiur. El primer Shiur dijimos de que Moshe Rabenu recibió la Torah con todas las mitzvot, con las explicaciones de las mitzvot en el monte de Sinai y durante los 40 años, y enseñó al pueblo de Israel, primero a Aarón, después a los hijos de Aarón, después a los ancianos y después a todo el pueblo de Israel, y así era una especie de rotación en el cual cada uno escuchaba todas las explicaciones y preguntaba todas las preguntas y recibía todas las respuestas 4 veces y demás. Y todas esas cosas son la Torah oral que fue entregada a Moshe antes de la Torah escrita. ¿Okay? La Torah escrita fueron dados los 10 mandamientos en el monte de Sinai, y la Torah oral fue dada también en el monte de Sinai antes de que Moshe escribiera todos los mandamientos. ¿Okay? Y Moshe Rabenu entregó 13 libros, un libro de la Torah a cada tribu, más uno más a los Leviim. Y se murió. Seguimos desde ahí. De Kasher Met, alaba Shalom, cuando murió Moshe, que descanse en paz, después de explicarle a Yoshua lo que en el monte de Sinai, ¿no?, de lo que él recibió de Kadosh Baruj Hu, son las explicaciones de la mitzvot. Yoshua y los sabios de esa generación profundizaron en todo lo que fue dado por Moshe. Y todo lo que recibió de Moshe, él o uno de los ancianos, no había que hablar demasiado de eso, porque todos sabían lo que recibieron de Moshe, y no había ninguna discusión. Es decir, todo lo que recibieron directamente de Moshe y escucharon de Moshe, no puede haber discusión. ¿Por qué no puede haber discusión? Porque lo escucharon de Moshe directamente. ¿Ok? Entonces no había ninguna discusión cómo se hace tal mitzvah o cómo no se hace tal mitzvah. En las cosas que recibieron de Moshe. Y todo lo que no escuchó directamente de Moshe. Y son preguntas que nadie preguntó, pero ahora se le acuerda, a uno le salta alguna pregunta y quiere preguntarla. Y esa pregunta, la verdad, no la preguntamos a Moshe. Y no sabemos qué es lo que Moshe nos hubiera dicho, porque ya murió. ¿Qué hacemos? De las cosas que suceden a otras cosas. Es decir, todas las 603 mitzvot las recibieron de Moshe Sinai. Ahora, Tefilín, vamos a decir Tefilín. En la Torah dice, este es un único versículo. De ahí salieron todas las alajot de Tefilín, que la mayoría son alajot de Moshe Sinai. Ahora hay cierto tipo de preguntas. ¿Qué es lo que pasa si una persona no tiene... Le cortaron la mano izquierda y no tiene mano izquierda? Entonces, ¿cómo? Y es derecho, tiene que ponerse en la izquierda, pero no tiene mano izquierda. Entonces, ¿cómo se va a ponerse Tefilín? ¿Sí se pone Tefilín? Sí, no, sin brajá, con brajá, en la mano derecha, en la cabeza, en la nariz. ¿Cómo se hace? Son preguntas que salen de lo que fue escuchado por Moshe, de manera que es secundaria, es decir, todos los que no escucharon del Moshe, Otzidinam Mizbarot, Yoshua y los sabios sacaron cuál es la halajá según lo que pensaban, basado en lo que fue dicho por Moshe. Es decir, Moshe nos dijo 100.000 halajot sobre Tefilín. ¿Ok? Ahora me pregunto una pregunta que no está en ninguna de las 100.000. Es las 100.001. Uso mi cabeza para, a base de las 100.000 halajot de Tefilín que estudié de Moshe Rabenu, me venga alguna, puede llegar a saber cuál es la verdad en esa pregunta que no fue preguntada por Moshe. ¿Cómo se hace? Según las 13 tipos de estudios distintos que fueron dados por Moshe en el Sinai.
¿Qué son los 13 tipos de estudios? Hace unos meses di una clase acá grabada sobre los 13 tipos distintos de estudio, que de ahí se puede sacar alajot y se puede sacar cuáles a preguntas que pueden llegar a ser novedosas o demás. Que no fueron dados por Moshe, pero uno puede entender a base de esos 13 tipos de estudios distintos cuál es la alajá en cierto momento. ¿Entendido? ¿Quién desarrolló este tipo de método para sacar la interpretación de la Torah? Fueron dos por Moshe y Yoshua. Y teóricamente hay dos grandes ramas, la rama de Rabbi Akiva y la rama de Rabbi Ishmael. Nosotros por lo general usamos la rama de Rabbi Ishmael. Está la rama de Rabbi Akiva que también se puede usar. Ahora, el que no entiende cuáles son los 13 tipos, puede en el ¿cómo se dice? ¿Por qué hace falta hablar en inglés? ¿Por qué web? ¿Cómo se dice en español? En la página internetica. ¿Qué? La página internetica. Algunos sidurim esfaraditas traen eso, ¿no? De Marruecos, algo así. No, todos traen esos. Todos los sidurim están. Lo que pasa es que si está explicado o no. No está explicado. La mayoría de los no está explicado. Por eso pueden recibir una explicación online, en español, del gran rabino David Shalem, yo, en la página internetica. Se fijan ahí, en los sidurim míos, 13 midot, y se fijan y... Sí. ¿Entendido? Y ahí di ejemplos de cada una de las de cada uno de los tipos de estudio. Ubotam dinim sheotziu. Y de esas leyes que fueron sacadas a través de los 13 tipos de estudios distintos, y es Dani Shalom Aflada Mahloket. Hay cosas que están todos de acuerdo de que así tiene que ser la halajá. Abaliskimole. Y todos los rabinos de esa época, de esa generación, estaban de acuerdo de que así tiene que ser la halajá. Pero hay algunos que otros, que hay una discusión entre dos ideas distintas. Porque uno, según tal tipo de estudio, le sale que esta cosa se puede hacer, y según otro tipo de estudio, le sale que no se puede hacer, pero si lo hizo está bien. Y según otro tipo de estudio, puede ser que no se puede hacer. Puede haber una discusión, es legal, totalmente legal. Hay uno que dice así, otro que dice así. El que piensa así es porque está seguro, tiene sus pruebas de que así es la halajá. Y este piensa totalmente distinto, también a través de pruebas distintas, pero son pruebas legales. Cosas que son lógicas, uno puede interpretarlas de maneras distintas. Por el Rambam está ahora diciendo algo muy importante, que es algo básico de la lógica humana, que es que cosas que tienen que ver con pensamiento, sucede por lo general de que hay distintas formas de entender. Es decir, el entendimiento humano depende de la cultura de la persona, de la educación de la persona, del ámbito ambiental, socioeconómico de la persona, ¿no? De lo que estudió, de lo que pudo, de lo que interpretó en su vida hasta que llegue ese momento, ¿no? Es decir, si yo veo ahora un cohete balístico de acá hasta Irán, ¿no? Lo veo en el cielo. Si pongo ahí un indio apache ahí con las plumas y todo, viendo el coso, ¿qué es lo que dice? Es una flecha divina de chunga chunga que sale para ahí. Y bueno, el que sabe que es un cohete balístico dice que es un cohete balístico. ¿Quién dice que tiene razón? El que dice que es cohete balístico. Pero eso es porque es un cohete balístico. Cuando hay cosas que tienen que ver con inteligencia sutil, uno puede entender así y uno puede entender así. Distinto. ¿No? La misma cosa uno puede interpretarlo de manera distinta.
Entonces son cosas que pueden llegar a haber discusiones. ¿Qué pasa cuando hay discusiones? Cuando había una discusión entre los sabios de esa época, ¿cómo interpretar tal alajá? Se iba, según la mayoría, como está escrito en el libro de Shemot, en el capítulo 23, Ahara Rabbim Leatot. En el Sanedrin se va según la mayoría. Y la mayoría decide. ¿Ok? Entonces, en ese momento, dentro de la discusión del Sanedrin, uno puede decir lo que quiera. Puede llegar a explicar todas las ideas y por qué así, y probar por qué él tiene razón y por qué el otro tiene razón, y demás, y demás, y demás. Pero en el momento en el cual se decide, según la mayoría de los participantes del Sanedrin, que así es la halajá, ¿qué es lo que pasa después de 5 minutos? Así es la halajá. Si viene uno que participó en el Sanedrin o que no participó en el Sanedrin y dicen, no se dieron cuenta, tengo una prueba irrefutable de que la halajá no es como usted dice, por favor, venga al Sanedrin y nos explica. Y si convence a la gente que está ahí, muy bien. Y si no convence, se cayó el pico. Porque así es la halajá. Ahara Rabbim Leatot. Así fueron durante cientos de años, miles de años, pues. Mil y algo de años. ¿Cuándo se terminó eso? No. ¿Sí? Cuando se deshizo el Sanedrín. El Sanedrín funcionó teóricamente hasta el año 200 y algo de la era cristiana. Es decir, de Jerusalén fue a Shvakim, que no es en el templo sino abajo en Jerusalén, en la ciudad. Y eso fue por autodecisión del Sanedrín. De Shvakim fue acá, se fue yendo de lugar en lugar, Usha, Shfar'am, acá, allá, Tiberia. Y de ahí se desarmó el Sanedrín. ¿Por qué se desarmó el Sanedrín? Por presión romana. El imperio romano estaba muy en contra del Sanedrín. ¿Por qué estaba muy en contra? Es decir, hubo épocas en las cuales se prohibía hacer un acto que se llama simjá, que es lo que permite a una persona que tiene simjá ser participante del Sanedrín. Entonces, ¿por qué los romanos perseguían a los rabinos que tenían simjá y prohibían hacer simjá a otros rabinos jóvenes y demás? ¿Qué sabían? ¿Por qué? Porque esa es la dirigencia del pueblo. La verdad, los judíos lo tenían harto. Es decir, cada 20, 30 años sería algún estúpido y hacía alguna rebelión. Se puede más. Si la cantidad de fuerzas que los romanos tuvieron que poner en Judea para dominar Judea y para quedarse reinando en Judea, y Judea no es un país en cualquier lado del mundo, es la comunicación entre África y Asia. No lo pueden dejar perder. ¿Okay? Era totalmente inconcebible. Legiones y legiones paradas acá, cerca de acá, y era una cosa insoportable. Entonces se fijaron, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los judíos se rebelan? Primero, porque tienen una especie de dirección comunitaria única. Entonces hay que desarmarla. Para ellos era como una especie de senado. Una especie de senado, algo que da fuerza al pueblo judío de ser único. Por eso hay que desarmarlo. Y en ese momento, y hubo épocas, por ejemplo en la época de Bar Kokhba y demás, en el cual era totalmente una cosa extrema. Después se calmaron y dejaron de que hubo Sanedrín, pero se fue diluyendo. Ya no había fuerza, el Sanedrín no podía oponer su idea porque el gobierno le podía decir algo y el gobierno romano decía no. Y bueno, no. Entonces la halajá seguía, pero el gobierno romano podía llegar a interpretar de manera distinta y oponerse. No se terminaba más. Si todo el asunto de que no se puede estar juntos y decidir cuál es la halajá es un invento romano. El problema en esta generación, no en esta generación, vamos a ver, voy a explicar. Dijimos que en el año 200 y algo, una discusión entre los historiadores, ¿en qué generación justo se terminó los amoraitas? Que no había más Sanedrín. En el año 1500, después de la expulsión de España,
uno de los más grandes rabinos de España que fue exiliado fue Mahari Beirab, Rabbi Yaakov Ben Rab, que era el rabino del Shulchan Aruch, del Rabbi Yosef Karo. Él le dijo a Rabbi Yosef Karo, mira, tenemos que empezar a reunir en la tierra de Israel, ¿no? Y en esa generación muchísimos rabinos se vinieron a la tierra de Israel. Fue por una especie de profecía que recibió el Rabbi Yosef Karo y demás, y los cabalistas y demás, llegaron a Tzfat especialmente, pero también en Yerushalayim. Entonces Rabbi Beirab dijo, bueno, si tenemos ahora la dignidad de que gran parte de los rabinos están en la tierra de Israel, tenemos que hacer refuncionar el Sanedrin. Los romanos no están por acá, ¿no? Entonces vamos a hacer refuncionar el Sanedrin. Nadie se puede oponer. Es una especie de dirigencia espiritual. Aunque estamos bajo yugo de los otomanos, no hay nadie que se pueda oponer. No tiene por qué oponerse. Entonces, más todavía, los turcos eran muy estrictos en asuntos de religión. Es decir, cada religión tiene que tener su dirigencia. Ellos estaban a favor de que haya una dirigencia de cada religión de su imperio, ¿no? Entonces, como dijimos, Mahari Beirab le pidió al Beit Yosef que haga, él dijo, bueno, sí, nosotros, todos, no hay ninguna discusión que tú, Rabbi Yosef Karo, eras digno de sentarte en el Sanedrin, es decir, en esta generación, no comparado con los taneitas, comparado con nuestra generación, sos el más grande de esa generación. Entonces, en el Rambam está escrito en el Hot Sanedrin, de que para renovarla en el Sanedrin, ¿cómo se puede hacer para renovar el Sanedrin? Tienen que juntarse todos los rabinos de la tierra de Israel. No está escrito de Francia, ¿ok? De la tierra de Israel. Tienen que decidir a uno que es Samuj, que es autorizado a participar en el Sanedrin, porque todos los conocen y que sabe mucha Torah y demás. Y él puede dar de la smijá que recibió, puede dar a otros. Entonces, él da a otros y ahí funciona un Sanedrin. Esa es una posibilidad. El Rambam no trae la segunda posibilidad. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Eliyahu Naví. Eliyahu Naví no murió. Y Eliyahu Naví era parte del Sanedrin. Entonces, cuando él viene, si viene acá uno y dice, yo soy Eliyahu Naví, primero lo internamos. Pero vamos a decir que en serio es Eliyahu Naví, ¿no? Sí, en serio, Eliyahu Naví puede tener, según la halajá, puede dar smijá a otro, ¿okay? Entonces todos los rabinos de la tierra de Israel sabían que Rabbi Yosef Karo era el más grande de todos, o casi el más grande, es decir, no hay una discusión de que era muy grande en Torah, entonces decidieron ponerlo a él como Samuj. Rabbi Yosef Karo dio smijá a el rabino al-Sheikh, que era un rabino temanita, que vivía en Tzfat, muy grande en Torah, especialmente en comentarios del Tanaj y demás. Le dio una smijá, le dio otra smijá a otro. Y ahí empezó un drama. ¿Por qué empezó un drama? Porque había un rabino, que justo mañana es el aniversario del Rabbi David Ben Zimra, Radbaz se lo llama, que él vivía en Jerusalén. Ahora, cuando Rabbi Yosef Karo llegó a la tierra de Israel, estaba como rabino en Alejandría, en Egipto. Cuando le dijeron de que, bueno, sabes que en la tierra de Israel ahora pusieron todos los rabinos, se reunieron y decidieron que Rabbi Yosef Karo sea Samuj. Muy bien. Dijo, sí, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque yo no estaba ahí. Y yo viví en la tierra de Israel y voy a volver ahora a la tierra de Israel. Ahora me agarraron justo en estos años que estoy de rabino en Alejandría, en Egipto. Y tienen que haberme preguntado a mí. Y bueno, te preguntamos ahora. Sí, pero es un problema. ¿Por qué? Porque Rambam no escribió el libro con comas, con puntos, ¿ok? Escribió la J. Esa halajá justo, si uno pone una coma en tal palabra, es decir, no estoy tan seguro de que el Rambam acepta la posibilidad de que pueda haber Sanedrin según ese sistema. ¿Por qué? Porque el Rambam dice algo, después dice otra cosa y después dice así, V'advarim tzrichim echreat. Y las cosas tienen que todavía decidirse. Es la única halajá, todo el Rambam describe así. Advarim tzrichim echreat. Porque el Rambam dice o sí o no.
No dice, bueno, hay que pensarlo. No hay que pensarlo. Entonces hay quien dice de que ese Advarim Tzrichim Echrea, ese final de oración, tiene que ver con la segunda idea. No con las dos ideas. Si no es la conclusión de la halajá. La halajá es, se puede, no se puede. No se puede y hay que pensarlo. Hay que pensarlo, tiene que ver con esta, con que no se puede, o tiene que ver con las dos. Porque si tiene que ver con las dos, quiere decir que el Rambam no está seguro que se puede. Es un poco difícil explicar eso en el Rambam. ¿Por qué? Porque como dijimos, el Rambam nunca escribió así. Siempre escribe o. Siempre decida el Rambam. No dejó ninguna halajá ahí colgada. Entonces es muy difícil de decir que justo esta halajá la dejó colgada. Pero dice el Rambam, bueno, si vengo ahora, no puedo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que vengo y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo. Eres un gran rabino, seguro, ni hablar. Pero con todo y eso, ahora yo no puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque no me preguntaron. Entonces, todo un lío. Y empezó una discusión, si se puede, no se puede, y hay rabinos que escribieron que sí, empezó todo un lío, y ahí decidieron de que, bueno, anular la decisión de ponerlo a mano de Bet Yosef como Samuj, no se puede. Pero que él de más tampoco se puede. Y ahí se terminó. Y es un desastre. Tristísimo. ¿Por qué? Porque vamos a decir de que en la tierra de Israel los 70 rabinos más grandes, 71, se deciden hacer un Sanedrin. Gran rabinos, no políticos, no que sepan hablar, no que saben hacer una charla para el departamento de Tabla Hispana de Mahon Meir. No, gran rabinos, ¿ok? Se sientan ahí, todos juntos, y de cada halajá que sale, cada pregunta que sale, la estudian, la tratan, discuten, se matan a patadas, se pegan, ¿no? Y después al final deciden, ¿sí o no? Ese sí y no obliga a todo el pueblo de Israel en todos lados del mundo. ¿Por qué? Porque ese es Sanedrin, ¿ok? El Sanedrin va a tener que decidir. Y en ese preciso momento se terminaron las discusiones de halajá. ¿Por qué? Porque cada discusión se llega al Sanedrin y en minutos, horas, días, semanas, se termina. Si va a haber una lista de discusiones, ¿cuál es la halajá en tal tema? Los grandes rabinos se sientan, hablan, tratan de convencer unos a otros, y al final se vota. Y esa votación obliga a todos. También a esos que votaron en contra de lo que se dice. No importa. Ellos son la minoría, tienen que recibir la mayoría. La idea de la mayoría, ¿ok? ¿Entendido? Y así se terminaban todas las discusiones. ¿Ok? Ahora, cuando hace algo como 100 años, un rabino que se llamaba Rabbi Yehuda Leib Maimon, que después fue ministro de religiones del Estado de Israel cuando se creó el Estado, él le pidió al Rav Kook y dijo, bueno, tengo una idea. Como tú eres el más grande rabino de la generación, acá en la diáspora, en todos lados, pero acá seguro, vamos a hacer un Sanedrin. ¿Ah? Buena idea. Reúno a todos los rabinos, todos, Sfaradim, Ashkenazim, Yemenitas, todos, lo siento a todos. ¿Okay? No hay nadie que no diga de que tú eres el más grande rabino. ¿Okay? Entonces te ponemos a vos como miembro del Sanedrin. Smija, como hicieron al Bet Yosef. Y después, tú haces además. Y así hacemos una Sanedrin de nuevo. ¿Ah? Buena idea. Rav Kook estaba en contra. ¿Por qué estaba en contra? Porque dijo, primero hay problemas. ¿Por qué? Primero hay un problema técnico. De que con todo, te agradezco mucho las alabanzas de que soy el más grande rabino de esta generación. Muy bien, la verdad, me hace muy bien al ego. Pero hay un pequeñísimo problema. De que te ha escrito que para ser miembro del Sanedrin uno tiene que saber, por ejemplo, alajot de brujas. ¿Qué? Kishuf. Brujerías. ¿Por qué? Porque mañana me traen un brujo. Por ejemplo son brujas, porque tienen una escoba, ¿no? Me traen una bruja con la escoba y el grano acá, nariz, con el coso, y dice, esta tiene pena de muerte. ¿Por qué? Porque es bruja. Bueno, entonces tengo que decir, señora bruja, a ver, hágame una brujería, a ver. No, yo no soy bruja, que esto lo único que hago es hacer así, matar a alguno, y una uña de dragón, y... ¿no?
Te toca saber si poner una uña de dragón y hacer desaparecer un edificio es una brujería o no. ¿Y cómo sé? No hay nadie que sepa. Ni yo ni nadie. Entonces, como ni yo ni nadie, entonces hay una imposibilidad práctica de ser parte del Sanedrin. ¿Entendido? Como no puedo llegar a decidir en tal alajá quién tiene razón, porque no sé, la verdad, cosas de brujas, no sé, no entiendo, nunca entendí. Entonces no puedo llegar a juzgar a una bruja. Entonces, como no puedo jugar a una bruja, no puedo ni llegar a decir si se puede usar la electricidad en Shabbat. Entonces, con todo y eso, mucha gente tiene que usar la electricidad en Shabbat y digo cuál es la alajá, según lo que me parece. Pero decir como seguro, como Sanedrin, como cosa que puede obligar a todo el pueblo de Israel, no puedo. Primero. Segundo, después de que dijo otras cosas por lo cual prácticamente no se puede hacer. Pero Rav Kook, en vez de Sanedrin, hizo una especie de pequeño Sanedrin. ¿Cuál fue el pequeño Sanedrin? La Rabbanut Harashit. Es decir, el Bet Yosef, cuando le dijeron de que, bueno, se terminó la posibilidad de hacer, por la discusión con el Radbaz y demás, no se puede, se imposibilizó dar simijá a otros rabinos. ¿Qué es lo que hizo? Escribió el Shulchan Aruch. Porque el Shulchan Aruch es una especie de mini Sanedrin. ¿No? Mini Sanedrin. Yo decido qué es lo que es. En la mayoría de las cosas digo. La mayoría de cosas que tengo dudas, digo, tengo dudas. Él no es como el Rambam. Pero de vez en cuando dice, bueno, tengo una duda, por ahí se puede hacer así. Pero yo decido algo. Es decir, reúno todas las ideas, las más importantes ideas de de los rabinos de la época medieval y hago una alajá. Esa alajá no obliga, el que no quiere hacerla que no lo haga, pero es una especie de libro, código alágico que reúne la mayoría de las ideas y costumbres de grandes comunidades del pueblo de Israel. Las pongo juntas y eso es, bueno, puede llegar a ayudar, no es el Sanedrin, pero es algún especie de pequeño Sanedrin. Así hizo el Rav Kook. El Rav Kook cuando dijo, bueno, Sanedrin no, pero algo se tiene que hacer. Entonces vamos a hacer una Rabbanut Harashit. La Rabbanut Harashit como tendría que ser, no como es ahora, como tendría que ser. Que viene a ser ¿cómo se dice? La unión de todos los más grandes rabinos que deciden a las alajot y pueden llegar a hacer una parte de las funciones del Sanedrin, que es decir una alajá obligatoria y verificada bien, como tiene que ser a todo el pueblo de Israel, no un rabino. 10, 15, 20, 70, 1000. ¿Ok? Pero con todo eso no es la misión ahora que cumple el rabinato de Israel. Eso es lo que tendría que haber cumplido. Todo. Después de aplicar eso, dice así: Vedá, tienes que saber. Tienes que saber que la profecía no ayuda en nada en sacar una alajá. La profecía no se ocupa de alajá. La única profecía que se ocupó de alajá es la profecía de Moshe Rabbeinu. Es lo único que podía tener una profecía y a través de la profecía dar una ley. Pero los demás no ayudaban nada. Si Yoshua y un zapatero de la esquina que arregla zapatos tiene que discutir alágicamente, no proféticamente. Porque proféticamente Yoshua era el más grande profeta de esa época y el zapatero no. Pero no, se discute de manera lógica según los 13 tipos de estudios que dijimos. Lo que hicieron Yoshua y Pinhas pensando y sacando una alajá, Rabina Barrabash, es lo que hicieron Rabina Barrabash en el Talmud de Babli. Es decir, no hay ninguna diferencia entre Rabina y Rabashi y Yoshua y Pinhas. La diferencia es abismal, pero esa diferencia cuantitativa. Si lo que sabía Yoshua es 1000 veces más de lo que sabía Rabashi, seguro. Pero de manera lógica, Yoshua y Rabashi, y rabinos después de Rabashi, y rabinos grandes de esta época, es exactamente lo mismo. Es estudiar y sacar leyes a través de formas de estudios distintos, como fueron entregados en Sinai. Y con todo eso, con todo me preguntas qué es la diferencia entre un profeta
con referencia a las mitzvot, es una de las más grandes cosas que son la base de toda la Torah y de toda la religión. Y ahora salgo de lo que quiero explicar, que es cómo la halajá llegó desde Moshe Rabbeinu en nuestros días, para explicarte algo que es muy importante, que es cuál es la acción del profeta referentemente a las mitzvot. No se puede explicar eso, sino primero tiene que explicarse cómo un naví puede llegar a ser profeta. Y cómo se puede estar seguro de justificar su profecía. Es como el cargador, que es como gen y cargador, que eso es una gran base. Cómo saber de que una es profecía y otro puede ser una estupidez. La mayoría de la gente se equivoca en eso. Y también varios rabinos que tienen que saber Torah, con todo eso también están equivocados. ¿Por qué? ¿En qué se equivocan esa gente? La gente piensa de que un profeta no es profeta hasta que haga un milagro. Un milagro, ¿eh? No como el cuento del Rebbe. ¿Se cuenta el cuento del Rebbe con el tren? ¿Ah? No, chicos, hay muchachos nuevos. Tú eres un anciano acá. Te voy a sacar te voy a jubilar dentro de poco. ¿Qué significa? Una vez un Rebbe llegó con los Hasidim a la estación en Varsovia, ahí antes de la Segunda Guerra Mundial. Llegó, corrió para el tren y se escapó el tren. El tren se fue. Lo perdió. Entonces el Rebbe se fija en el tren y dice: que sea la voluntad divina que este tren se descarrile. Le vinieron los Hasidim y le dijeron: Rebbe, hay algunos que otros judíos en el tren, por ahí le puede pasar algo. El Rebbe dijo: que sea la voluntad divina que no se descarrile. Y hubo un milagro. No se descarriló. Milagro. No cualquiera. Entonces, bueno, la gente piensa de que uno profeta puede ser profeta nada más si tiene cara de profeta así con los ojos para atrás y brillantes y hace algo y es una cosa milagrosa, ¿no? Por ejemplo, Moshe Rabbeinu, una de las cosas que hizo Moshe Rabbeinu, no agarrar un palo y hacerlo. No, serpientes, según un versículo y según la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston. Según el otro versículo de Tanín, un cocodrilo. ¿Ok? No importa. O Ishanem Minhag Olam, o cambia algo de las leyes físicas del mundo. Es decir, hace algo totalmente milagroso. Como ya sea Eliao. Como hizo Eliao, hizo bajar fuego del cielo, algo así. O Behayotó Ben Isha Almaná, cuando él hizo revivir al hijo de la viuda, que estaba muerto, entonces Eliao lo revivió. Es una cosa rara. O como Shenodale Juan Adame Otot Elisha, o como las cosas que hizo Elisha Naví, que era un profeta que hizo cosas, 16 milagros, alaba Shalom. No hay Karaemet. Y eso no es verdad. Un profeta no es profeta porque hizo milagros. Un profeta es profeta porque dijo algo que es una profecía. Él no tiene que hacer nada. ¿Ok? Y todos los milagros que hizo Eliao, Elisha y todos los demás profetas en símbolos y demás cosas que dijeron, lo hace aunque de Lekayem Nebuatam. No hicieron eso para que la gente les crea que son profetas. ¿Por qué? Porque la profecía estaba ya sabida por el pueblo de que tal persona es profeta y tal persona es profeta ya de anteriormente. La gente sabía que Eliao no era profeta antes de bajar el fuego del cielo. ¿Qué? Él no lo hizo para decirle, bueno, no soy una persona común, soy profeta. No, la gente decía, tú eres profeta. Seguro, antes. A ver, sí, pero si no lo hacían algo para alguna otra cosa, no para afirmar su profecía, no. Era para convencer al pueblo de que no hay como Dios. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir? Es verdad, porque ayer estábamos hablando, Baruch y yo, que el rey de Samaria se cayó del balcón y salió y envió los emisarios para buscar ayuda al profeta de Baal-Zebub. Sí. Y vino Eliao y dijo, por lo que hiciste,
vas a morir. Luego él le envía a emisarios, hombre de Dios. Cada vez que vienen los emisarios, Elías ordena que se mueran y mueren 50. Sí. O sea, estas personas saben de que el profeta no es una persona común. Así es. ¿Ah? Y se tenían una orden del rey de matarlo, pero saben de que es una persona no común. Y porque estaban muy apegados a Dios, Dios les dio la posibilidad de hacer esos milagros. Como Dios les afirma a los santos, que dice que tú puedes decir y se va a pasar. Está escrito en el libro de Job. Y entonces, ¿cómo uno puede estar seguro de que esa persona que dice que es un profeta, es un profeta? Porque ¿saben cuántos dicen que están profetas que están ahora internados acá en el hospital de los... Está lleno. Está lleno, en serio. ¿No? Especialmente en Jerusalén. Que está... Uno llega a Jerusalén, cuando está un poco loco, ya se le floja todos los tornillos. Ya. Entonces dice así, ¿cómo? Somos normales todavía. Síndrome de Jerusalén, ¿sabido? Sí, ¿verdad? Sí. Mucha gente cree que siente en otro mundo. Americano, por lo general. Pero no le digan a nadie porque no entienden español, entonces no hay problema. No, pero ni se les ocurra decir al departamento de habla inglesa porque me matan. Bueno, seguimos. De Omar Batejila, ¿cómo uno estaba seguro de que es un profeta? Dice así, y Cardateno mañana alma Omar. Una base de nuestra religión con relación con la profecía es lo que digo, que es hay dos tipos de relación con la profecía. Mitnave b'shem avodah zarah o mitnave b'shem. Hay quien uno puede llegar a hacer una profecía a base de fuerzas que tienen que ver con la avodah zarah, o mitnave b'shem, o es una profecía a base de fuerzas divinas celestiales de Dios. ¿Ok? En el próximo shiur vamos a explicar, el Rambam va a decir de que hay dos tipos de profetas que tienen que ver con la avodah zarah y dos tipos de profetas que tienen que ver con Dios, y lo va a explicar de manera más larga. Les conviene venir el jueves que viene, y a mí también me conviene venir porque es algo muy interesante y muy importante. ¿Ok? Es decir, esta semana todavía no vayan a ningún brujo, quédense acá. La semana que viene, después del shiur, traigan una escoba y salimos. ¿Ok?